Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions, yeah. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarno en Star Wars capítulo 246 al 250. Dentro del espacio UT, los ejércitos empíreos junto con los ejércitos Yuuzhan Vong se esforzaban al máximo mientras intentaban superar a las fuerzas de los demás. Al principio, parecía que los Yuuzhan Vong estaban logrando abrirse camino a medida que sus naves biológicas vivientes lograban comenzar a vencer a algunas de las naves más pequeñas que avanzaban del Empíreo. Sin embargo, con el tiempo, se notaba cada vez más que los Yuuzhan Vong empezaban a perder. Su agresividad al intentar destruir absolutamente cada pieza de tecnología del Empíreo hizo que su progreso se ralentizara. El general Grievous se había encargado de supervisar esta batalla, esta escaramuza entre los dos bandos hasta el final, y ciertamente está llegando a su fin. Se podían ver muchos escombros flotando en la vasta extensión conocida como espacio, yendo de un lugar a otro. Los cazas empíreos pasaban zumbando entre esos escombros, y seguían haciendo retroceder a la amenaza alienígena conocida como los Yuuzhan Vong. Por otro lado, los Yuuzhan Vong han tenido dificultades ahora que la mayoría de sus naves más agresivas están siendo rechazadas. No es que el Empíreo no haya sufrido pérdidas, lo que ha llevado a que los Yuuzhan Vong sean una de las fuerzas que más daño han causado a las fuerzas del Empíreo desde siempre. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es el hecho de que el Empíreo se encuentra dentro del espacio de los UTS, además de haber tomado y utilizado sus ejércitos en esta batalla. Por lo tanto, la mayoría de las cosas creadas por el Empíreo han quedado en segundo plano y, en cambio, se puede considerar que la mayoría de las pérdidas provienen de la riqueza de los UTS. Algunas de las naves utilizadas por los Yuuzhan Vong ya estaban empezando a ser categorizadas y llevadas a sus laboratorios para su estudio tan pronto como el Empíreo pudo tenerlas en sus manos. El Yoriket, conocido como Coralita, era la versión Yuuzhan Vong de un caza estelar. La nave de guerra Midroik era una nave espacial capital de bioingeniería Yuuzhan Vong y el análogo aproximado de un destructor estelar clase imperial. El Korchok era un análogo de acorazado utilizado por los Yuuzhan Vong. Los Yorick Strona eran bionaves utilizadas por los Yuuzhan Vong que parecían asteroides. El crucero de asalto Yorick Beck fue un crucero de asalto utilizado por los extragalácticos Yuuzhan Vong. El Abeki Ilu-1 era un tipo de nave capital Yuuzhan Vong diseñada para desplegar una gran fuerza de naves de combate alienígenas conocidas como Coral Skippers, y varias veces denominadas como análogo de portaaviones de combate o portaaviones saltador. Luego estaban las otras naves, que los científicos e ingenieros bajo el Empíreo usaron el lenguaje Yuuzhan Vong que habían decodificado para hacer el mejor uso de su tecnología biológica actual, descubriendo los nombres de las naves, sus funciones y capacidades, fomentando su propio conocimiento y permitiendo una evolución de muchas cosas dentro de su propio conocimiento. Se produjeron explosiones, resultado de las secuelas de la batalla, que aún continuaba, y no se sabía cuándo los Yuuzhan Vong se retirarían. Los Yuuzhan Vong ni siquiera habían reunido a todas sus fuerzas, pues eran plenamente conscientes de que el espacio UT es el lugar menos vigilado dentro de las fronteras del Empíreo. Una de las principales razones por las que los Yuuzhan Vong atacaron este lugar es exactamente por esto, pero incluso con una parte considerable de sus fuerzas desarrolladas, todavía estaban perdiendo y al borde de una derrota total. Las naves volaban a través del espacio y, como normalmente es difícil percibir cosas dentro del espacio, obviamente dependían en gran medida de otras fuentes de luz, por ejemplo, las enormes naves que había por toda la zona. Para los empíreos, sus naves están evitando una nave en particular. La nave Mundo que contenía a algunos de sus soldados, especialmente porque no pueden recibir señales ni mensajes desde adentro, solo saben que todavía están vivos y bien. La nave mundial actuó como algo más que una nave de transporte colonial, además de ser una base semimilitar con varias instalaciones en su interior para mantener viva a su especie. Una de las principales razones para traer esta nave se debe a la necesidad de apresurarse y colonizar un planeta ya.
La mayoría de las cosas bajo su control no son suficientes para que comiencen a reunir en masa un ejército para invadir la galaxia. Grievous también lo sabía, debido al nivel de información al que tiene acceso, puede saber que los Yuuzhan Vong no deberían estar listos hasta dentro de unos años. De hecho, ni siquiera deberían existir hasta dentro de unos 40 años, más o menos. De todos modos, esa nave espacial en la que ha entrado el escuadrón de marines sintéticos de Empyrean es una forma de terminar la batalla de una vez por todas. Bueno, tal vez no de una vez por todas, pero por ahora haría que los Yuuzhan Vong dieran un paso atrás y consideraran cuidadosamente sus próximos pasos. Si alguien pudiera describir la escena, diría que es un caos. El caos está prosperando en este momento, con lo cual el delicado equilibrio entre todo lo que es bueno y malo se ha paralizado. El Empíreo, los Yuuzhan Vong y absolutamente todos y todo lo demás han sido ligeramente influenciados en esta dirección. Por supuesto, nadie sabe exactamente qué está siendo influenciado, por pequeño e insignificante que sea. Incluso aquellos que no están directamente influenciados, como Anakin, aún serían incapaces de darse cuenta o relacionarlo con el pasado, porque los poderes de Anakin han progresado hasta un punto en el que se convierte en algo que está en segundo plano. Especialmente con todo lo demás que está sucediendo y lo distrae. De regreso a la batalla que se estaba desarrollando, Grievous finalmente recibió algún tipo de comunicación del escuadrón en el taller viviente de los Yuuzhan Vong. Señor. Ellos, los que están en la nave viviente, señor, dicen que han logrado tomar el control y que se dirige lentamente hacia nuestra zona. Dicen que no pueden controlarla, y parece que tampoco podrán llegar a tiempo, le dijo uno de los oficiales de información a Grievous mientras adoptaba una expresión grave en su rostro. Derribad la nave, ordenó Grievous, con cierta vacilación debido a la orden dada. Pero señor. Sin peros. Los hombres a bordo pueden ser revividos, no lo olvides. En cuanto a la gente que está dentro, has recibido información de que no se detendrían, ¿no es así? Ahora haz lo que te digo. Haz que la nave se hunda. Grievous está completamente preparado para hacerlo, sabiendo también que esos hombres también recibirían sus propios cuerpos recién cultivados. Ya han sucedido casos así antes, en caso de que un marine muera, afortunadamente Anakin salva su alma y su conciencia siempre y cuando no se corte su conexión. ¿Qué están esperando? Háganlo ahora. Esto asustó a todos y los hizo entrar en acción, ya que al segundo siguiente comenzaron a bombardear la nave, después de haberles contado lo que estaban haciendo a los hombres a bordo. Sus respuestas fueron variadas, y una de ellas llegó incluso a decir que estaba cansada del cuerpo que le habían dado y que deseaba ser mujer. Al fin y al cabo, era posible hacerlo y el proceso de elección del propio cuerpo tampoco era fácil, sobre todo porque antes eran meros robots con alma y sin género. La nave Yuuzhan Vong explotó mientras se dirigía hacia la flota en Pyreut, intentando arrasarla con ella. Por supuesto, la nave se detuvo y explotó antes de alcanzarlos, con lo cual el Empíreo probablemente no obtendría casi nada en términos de datos de la nave viva restante. Los Jedi se quedaban y Ahsoka no podía hacer nada al respecto. O al menos esa era una de las opciones que tenía en mente, de lo contrario, todavía estaría intentando decirles que se fueran. Ahsoka también se detuvo y se quedó para encontrarse con las otras tres que se dirigían hacia ella. Zana, Barriss y Sha'ak. De las tres, Ahsoka estaba más preocupada por lo que diría Barriss, pero era Zana la que parecía estar más enojada con ella. Los cuatro ahora están caminando por todo el distrito de exilio Jedi que hay debajo, preparados para hacer lo que van a hacer, para salvarlos. ¿Por qué tengo que salvar a unos Jedi estúpidos? Preguntó Zana, que se suponía que era retórica, sin embargo. Eso es porque Annie lo dijo. Barriss asintió con la cabeza, como si todo lo que Anakin dice fuera su propia voluntad. Annie no dijo que los salváramos, fue este idiota el que dijo que lo hiciéramos. Él solo está siguiendo sus visiones. Zana señaló a Ahsoka, quien de hecho es más alta que ella, pero aún así la llamó pequeña de todos modos. Oye. Ahora soy alta. Indicó Ahsoka, señalando las diferencias entre ella y las demás. Específicamente, que ahora es más alta que Barriss y Zana, pero en comparación con Sha'ak, todavía se la considera más baja. Después de todo, Sha'ak mide 1,9 metros de altura, lo que incluye, por supuesto, su cabeza en forma de corona, símbolo de su especie de Togruta. Sha'ak se detuvo. Algo anda mal.
Ella sintió que algo andaba mal, ya que estaban planeando seguir adelante con sus planes de asegurarse de que los Jedi se fueran, parecía que algo iba a salir mal. O bien algo ya salió mal y es demasiado tarde para detenerlo. Los otros tres dejaron de mirar a Sha'ak, esperando que ella continuara con lo que quería decir, y cuando Sha'ak comenzó, sin duda hay algo mal. ¿Cómo es que no sienten la quietud en la fuerza? Es interrumpida por una explosión. Explosión tras explosión, que provocó que varios edificios de la ciudad subterránea, ya fueran ruinas o ahora en ruinas, se llenaran de escombros y comenzaron a causar un pánico masivo. Los Jedi comenzaron a tratar de ver qué estaba pasando mientras el lugar sobre ellos comenzaba a derrumbarse, lo que provocó que el techo comenzara a caer y aplastara a muchos de los Jedi debajo del metal. Las 4 chicas comenzaron a entrar en acción, al igual que los Jedi que caminaban por esas calles, para asegurarse de salvar a la mayor cantidad de personas que pudieran. Zana también se quejaba durante el camino, porque no le gustaba o no le gusta lo que estaba haciendo, pero lo haría de todos modos. A petición de Anakin, parecería que ella haría cualquier cosa, lo que la hace no muy alejada de la forma en que actuó Barris. En cambio, Zana y Barris eran dos caras de la misma moneda, donde una supuestamente es buena pero alberga extraños deseos obsesivos, lo cual no está tan mal, ella se los oculta a Anakin. No es que él no lo sepa de todos modos. Luego está Zana, que no oculta esas cosas y comparte abiertamente su deseo de tenerlo para ella sola, pero aceptando la situación como tal de todos modos. Las que no estaban ya casadas con él en ese momento iban a oficiar las cosas de todos modos. Moviéndose hacia un lado, Barris salva a un Padawan Jedi que luchaba por mantener a flote una tubería de metal para que no se cayera encima. Zana también está salvando gente, pero de una manera mucho más agresiva, mientras que Sha'ak reunió a los Jedi que la reconocieron y les hizo seguir sus instrucciones. Aunque la tarea de Ahsoka es ayudar un poco aquí y allá, debe concentrarse en llegar a un lugar específico que sea importante. Tengo que apurarme. Ahsoka comenzó a recibir destellos de sus visiones, que comenzaron a superponerse con la realidad y se sintió impotente ante todo eso. Por supuesto, ella sabía que con ellos aquí, estaban haciendo una gran diferencia para las personas que estaban muriendo, pero no era suficiente. Tengo que llegar a esa cosa. Gritó internamente, moviéndose tan rápido como podía. Zana estaba salvando gente de forma agresiva, pero se topó con una escena bastante interesante. Mientras los edificios se derrumbaban y la cima de la ciudad subterránea comenzaba a desmoronarse, vio quién era el probable sospechoso de este evento que estaba ocurriendo, y ciertamente no estaba ocultando su presencia en absoluto. «¡Tú ahí!», gritó hacia el individuo encapuchado. Este individuo se dio la vuelta, con su propio sable de luz rojo encendido y listo para el combate después de haber asesinado a varios Jedi frente a él. Interesante, era una voz masculina. Zana encendió su propio sable de luz, y su deslumbrante luz roja era significativamente diferente a la del otro. «Tú, me estás haciendo quedar mal con mi amado. Así que, lamentablemente, tendrás que morir». Zana afirmó esto como si fuera un hecho, y mientras lo decía, otros sables de luz rojos aparecieron de la oscuridad junto con varios otros Sith. Los miró a todos, lista para la pelea que se avecinaba. Saltando en el aire, Zana comienza su ataque, sin miedo a sus múltiples oponentes. Destrucción, caos y muerte. Todo sucede en este momento, mientras Ahsoka se abre paso más allá del lugar de residencia actual de los exiliados Jedi que está siendo atacado y se dirige a otras áreas. Específicamente a otra área que se adentra aún más profundamente en el abismo de la ciudad subterránea. De todos modos, ¿cómo es posible que tenga tiempo para preparar algo así? Aquí, precisamente, debajo de las narices de todos. Ahsoka pensó en Anakin, quien le había dicho cómo podía ayudar. Ahora es cuando todos lo necesitarían también. Con Dooku ahora en órbita de Coruscant, habiendo tomado fuerzas para distraer a muchos de los militares a los que Palpatine tiene acceso y allanando el camino hacia aquí, ella creyó que esta era su oportunidad de convencer a los Jedi de que se fueran por ahora. Retirarse y reagruparse si realmente lo deseaban. Ese plan se vino abajo tan pronto como el resto de la sección de la ciudad subterránea en la que se alojaban los Jedi también se vino abajo. Ahsoka ya estaba lejos del área donde estaban todos los demás y había estado recibiendo un mensaje telepático a través de la diada de los demás. Habían descubierto que podían hacer esto, usando a Anakin como medium y también podían hablar entre ellos como lo hacían con él.
A medida que se adentra más y más, Ahsoka no estaría contenta de estar en una zona que parece apestar a la fuerza. Apesta al lado oscuro de la fuerza, por lo que está tratando de descubrir el dispositivo instalado aquí en Coruscant. El dispositivo de teletransportación que se instaló en todas partes dentro del Empíreo, conocido como Stargate, también está instalado aquí. Realmente quiero saber cómo logró hacer esto, es demasiado misterioso a veces, Ahsoka pensó para sí misma nuevamente, sin quedarse sin aliento porque había entrenado hasta cierto nivel de aptitud física. Al pasar junto a varias personas que parecían haber sido mutadas o cambiadas de muchas maneras, había gases tóxicos en el aire y sustancias venenosas en cada esquina, incluso comenzó a preguntarse por qué lo instalaría allí de todos los lugares posibles. Por supuesto, solo se queja internamente, pero ahora que está aquí, puede abrir y activar el Stargate, lo que permite que Anakin y cualquier otra persona que tenga acceso lo atraviesen. Por encima de Ahsoka, muy por encima de ella misma, se desarrolla una batalla en el espacio alrededor de Coruscant y su sistema. Dooku se ocupa de las flotas y las distrae, pero mientras lo hace, empieza a considerar lo que está sintiendo a través de la fuerza. Una advertencia de algún tipo, pensó Dooku, sintiendo una especie de disonancia dentro de la fuerza, advirtiéndole de una amenaza inminente. Quiero que los ejércitos comiencen a intentar desplegarse en el planeta inmediatamente, ordenó Dooku, y los droides que lo acompañaban obedecieron estas órdenes. Una diferencia clara entre los ejércitos del Empíreo y todos los demás es que sus droides no están vivos. Algunos podrían decir que no están vivos, son algo parecido a los no muertos, pero no lo mismo, ya que son artificiales. Por ahora, el pequeño ejército de Dooku es suficiente para hacer frente a todas las fuerzas actuales de Palpatine antes de que alguien más llegue para apoyarlos. Pasaría una hora más o menos antes de que otros comenzaran a aparecer, pero para Dooku, esa sensación le decía lo contrario. Las naves luchaban en el espacio, la inteligencia artificial de Dooku controlaba las naves junto con los pilotos vivos. Dooku había intentado reclutar personas lo suficientemente capacitadas para el trabajo y lo logró. Sin embargo, eso significaba que habría más muerte y destrucción para aquellos que decidieran unirse y comenzar una rebelión contra el emperador. Más aún, hay algo de mayor importancia para Dooku y es el hecho de que ahora quiere ayudar a Anakin a hacer más de lo que está haciendo ahora. Dooku no vino aquí solo para soportar a los Jedi y sus formas retrógradas, ni tampoco ayudó solo por el sentido del deber que uno siente hacia la protección de la vida en su conjunto. No, está haciendo esto con la esperanza no solo de ayudar a los Jedi y a la República, sino de fusionar estas dos cosas en el Empíreo mismo. Señor. Hay informes de que el Empíreo ha ganado su batalla contra la fuerza desconocida de individuos conocidos como los Yuuzhan. Después de ganar, parece que sus fuerzas han regresado para lidiar con cualquier factor rebelde dentro del espacio UT, y luego están los Yuuzhan que se dirigen hacia aquí. Un ser vivo, un humano, se acercó a Dooku y le explicó, dándole un insieme. ¿Es así? Dooku hizo una pregunta retórica. Sí señor, respondió de todos modos el oficial de información. Dooku reflexionó y comenzó a ahondar en la fuerza para ver si esto significaba algo para él. Lo que encontró fue la misma sensación que tenía en ese momento, una advertencia de que se avecinaba más derramamiento de sangre y dolor. Nos quedaremos, decidió Dooku, que no quería retirarse en ese momento y decidió que era necesario hacerlo. Dooku no solo quiere vengarse de su maestro, sino que también quiere ayudar a Anakin, ya que ha hecho cosas por él sin querer, pero también le ha mostrado cosas que antes tal vez no había visto. Se reprendió a sí mismo en esos momentos, porque mientras se burlaba de los Jedi y de la República, él también estaba en la misma posición que ellos. También estaba siendo utilizado por el Lord Sith para sus propios fines, y aunque Dooku ciertamente podía ver de dónde venía Sidious antes, ahora, Dooku ya no se consideraba un Sith, pero tampoco se consideraba un Jedi, pues ahora estará con el Empíreo. Es allí donde hay cosas apropiadas para los sensibles a la fuerza, pero para todos. Para la gente común, su salud y su seguridad están por encima de todo. Algo que Palpatine no valoraba ni un ápice, pero que parecía y había pruebas que apuntaban a que Anakin se preocupaba mucho por esa gente. Tanto es así que llegó a crear droides para hacer cosas que se consideraban potencialmente letales, pero, por supuesto, tampoco estaba dispuesto a limitar lo que la gente podía hacer. Hay una especie de equilibrio dentro del Empíreo con el que Dooku se siente en paz, pero al mismo tiempo esa paz solo se da gracias a su pasión por crearla.
Así, él se queda aquí ahora, creyendo y sabiendo que incluso si él muere, hará todo lo que esté a su alcance para asegurarse de que Anakin y el Empirio consuman la República, el Imperio y todo lo demás bajo su control. Dooku cree que solo a través de ellos se pueden hacer las cosas bien. Solo a través de Anakin. ¿A dónde vas?, gritó Zana cuando vio a algunos Sith irse, ya sea porque no querían involucrarse en la lucha contra ella o creían que solo unos pocos serían suficientes para detenerla. ¿Tú eres un Sith?, preguntó uno de los sensibles a la fuerza bajo el mando de Palpatine, con el rostro cubierto, oculto tras un velo. Tal vez sí, tal vez no. Sin embargo, hoy estoy aquí con otro propósito. Y es asegurarme de salvar a estos Jedi de la muerte o evitar que ustedes los maten. Lo que significaría que tendría que usar algo de fuerza letal. Créanme cuando les digo esto, pero ustedes al menos habrían tenido una pequeña oportunidad contra mí si se hubieran quedado. Pero ahora, Zana se está burlando de ellos, y como están confundidos, eso solo aumentará aún más los sentimientos negativos que están teniendo ahora mismo contra los Jedi. Zana quería redirigir esa atención hacia ella misma. Que así sea, dijo uno de los Sith, dispuesto a matar a Zana, pero fallando al final. Zana logró sorprender fácilmente al Sith, se abalanzó y asestó un golpe que decapitó inmediatamente a la persona. Ustedes son relativamente inexpertos y solo confían en el poder del lado oscuro. Qué curioso. Zana sonrió con una hermosa sonrisa, encantadora como es, pero los Sith que los rodean están enojados, no sienten nada más, diseñados para odiar. Uno tras otro, los Sith trabajaron al unísono para intentar derribar a Zana, pero ella pudo manipular fácilmente el flujo de la batalla. Su sable de luz destellaba en rojo y naranja, lo que demuestra aún más lo poderosas que son sus habilidades en el combate con sables de luz. Ustedes son ridículamente fáciles. ¿Nacieron ayer? Ella levantó una ceja en señal de burla, asegurándose de que siguieran intentando derribarla, para que ella pudiera derribarlos a cambio. Morir. Te mataré. Muchas voces de estos seres, tanto de naturaleza masculina como femenina, intentaron derribarla, y cuando Zana comenzó a sentir su verdadera fuerza, no es de extrañar que fueran capaces de matar a los Jedi. Su nivel de fuerza física está muy por encima de lo normal y es a través de sus propias habilidades y su conexión a través de la Dríada que puede lidiar con su destreza física combinada. Ustedes no parecen tan inteligentes, pero lo que quiero saber es de dónde proviene su poder. Miró hacia los Sith caídos y pudo percibir algunas cosas que estaban fuera de lugar. Su piel parece demasiado pálida, junto con todas esas cosas podridas, ya se están descomponiendo. Zana, para no distraerse, mató a otro Sith, llegando finalmente a una conclusión sobre estos seres frente a ella. Ustedes, todos ustedes son proyectos fallidos, ¿eh? Dijo Zana en voz alta, lo que hizo que todos se enojaran aún más. Después de todo, no habían aprendido, así que solo usaron su odio, su dolor innato y todo tipo de cosas para intentar derribarla. No soy un fracaso. Estoy vivo y todo lo demás. Gritó una de las personas, pero fue interrumpida cuando comenzó a toser sangre. O algo que parecía sangre, de todos modos, por la nariz, los ojos, la boca y las orejas. Abominaciones, Sidious es realmente algo diferente. Zana dijo esto, pero en algún momento pudo haber sido similar a ese hombre. Mientras Zana está lidiando con la revelación, trabajando aún más rápido para matarlos, por otro lado, es Barris quien está ayudando a sanar y rejuvenecer a aquellos que han sido aplastados o heridos de alguna manera. Ella es una curandera después de todo, y sus habilidades y talentos están en consonancia con esas cualidades. Quédate quieta. La mayoría de las veces, Barris no era la más hábil o poderosa dentro del grupo de sensibles a la fuerza, pero compararla con otras es otra cosa. La persona con la que habló hizo lo que le ordenó, mientras curaba con éxito a la mujer, sus heridas se disiparon en la nada, como si no hubiera estado herida en primer lugar. Eso servirá por ahora. Sin embargo, seguirás sintiéndote débil, ya que no puedo crear sangre mágicamente para que tu sistema funcione a plena capacidad. Te sugeriría que intentes encontrar un lugar donde esconderte, le explicó Barris a la mujer. La mujer asintió con la cabeza. Gracias, tosió un poco, pero se levantó con un poco de esfuerzo y comenzó a caminar en otra dirección. Parecía que se dirigía a algún lugar importante, pero no era eso en lo que Barris estaba concentrada. En cambio, está percibiendo su entorno para asegurarse de que no haya nadie más alrededor que necesite su ayuda inmediata. Quería ir con Ahsoka a encontrarme con Amy.
Hizo pucheros internamente, sabiendo sobre el Stargate debajo de Coruscant como se le explicó a todos. Jedi. Se escuchó una voz, y también el movimiento de un sable de luz, antes de que Barris encendiera el suyo en defensa. ¿Quién eres tú? Barris se dio la vuelta para enfrentarse a su oponente. Oh. ¿Eres tú Barris? La voz le resultó familiar y, al mirarla más de cerca, Barris identificó a la persona correctamente. Mientras todo el caos continúa, los restos del Alto Consejo Jedi también se despertaron ante el disturbio. ¿Qué está pasando? Mace se levantó, mientras él y el resto del consejo discutían cómo abordarían las cosas de ahora en adelante. Salió corriendo junto con todos los demás que se sorprenderían al descubrir que el refugio para los exiliados Jedi ya no es un refugio, sino una zona de guerra. La vista que tenían ante ellos era la destrucción total del barrio residencial en el que se encontraban, más aún cuando empezaron a oír explosiones a lo lejos. Todo empezó a derrumbarse sobre ellos. Todos comenzaron a partir, usando la fuerza de múltiples maneras para esquivar o ayudar a otros a esquivar y evadir los escombros que caían sobre ellos. Se pudieron escuchar más explosiones a la distancia mientras el Alto Consejo Jedi comenzaba a recomponerse, después de haber quedado atrapado. Se escucha un gemido. ¿Dónde estoy? Fue Obi-Wan quien se levantó después de la desastrosa caída del techo, lo que lo llevó a identificar que parecía haber otros Jedi cerca de él también. No solo el Alto Consejo Jedi estaba ahora atrapado bajo algunos escombros, sino que también parecía haber otros caballeros Jedi y Padawans que estaban en el área también atrapados. ¿Dónde estamos? Preguntó Mace, quien luego se escuchó mientras algunos de los escombros hacia la izquierda de Obi-Wan se apartaban para revelar que Mace casi había sido aplastado al intentar proteger a uno de los Padawans Jedi en el área. Sus habilidades probablemente no eran lo suficientemente buenas para manejar lo que sucedió después. Tenemos que superar esto, parece que lo que dijo Tano tiene cierta importancia, dijo Mace mientras ayudaba a Padawan a volver a su hazaña y se dirigía hacia Obi-Wan, junto con el resto de los miembros del Alto Consejo Jedi. ¿Quieres decir? Preguntó Obi-Wan, los demás también sintieron curiosidad. Deberíamos haber hecho caso a su advertencia, parece que nos han rastreado hasta aquí y nos han descubierto. O es eso, o el Lord Sith, Darth Sidious ya sabía de nuestra llegada y ya había descubierto este lugar mucho antes de que llegáramos nosotros, explicó Mace, repasando lo que él pensaba que era la explicación más probable para lo que acababa de suceder. Bien. Entonces deberíamos ponernos a trabajar en los escombros. Me da miedo lo que Palpatine tiene planeado para nosotros, si ya ha llegado tan lejos, dijo Obi-Wan, y los demás asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Los Jedi comenzaron a coordinarse, enterrados bajo una gran cantidad de escombros, y necesitaron confiar unos en otros para salir adelante y salir de ese lío. La ciudad subterránea no era exactamente el lugar mejor construido para vivir, y menos aún en lo que se refiere a defensas contra ataques como este. Si bien se han realizado muchos cambios, nadie tenía la capacidad de cambiar toda la infraestructura del lugar para mejorarla. Ni siquiera Anakin podría hacerlo en silencio, y habría tenido que ser abierto acerca de las reformas subyacentes si hubiera querido hacer algo así. Ya era bastante difícil intentar construir un Stargate por debajo, dejándolo sin energía y desconectado de la red normal que conectaba todos los dispositivos de teletransportación del Empíreo. Mientras el Alto Consejo Jedi, junto con algunos otros, lidiaban con sus nuevas circunstancias, Shaak-Ti era la que estaba afuera de esos escombros tratando de hacer contacto con los del otro lado. Bueno, y yo que pensaba que podría llegar a tiempo, pensó Shaak para sí misma, extendiendo sus sentidos más allá de sí misma y obteniendo una idea general de lo que estaba sucediendo detrás de los escombros y restos caídos frente a ella. Este fue el lugar donde se le dio al Alto Consejo Jedi para hablar y discutir cosas sobre qué hacer a continuación, ya configurado de esta manera debido a que los exiliados Jedi tenían algo de tiempo para hacerlo. Al mirar a su alrededor, Shaak pudo identificar que parecía haber muchos escombros que bloqueaban su camino y el de los Jedi, impidiéndoles llegar el uno al otro. No es que ellos supieran que ella estaba allí, después de todo, ¿y quién lo sabría? No. Necesito sacarlos de aquí ya y luego empezar a evacuar a muchos Jedi del planeta. Annie debería llegar en cualquier momento y se ocupará de Palpatine mientras nos ocupamos del proceso de rescate. Shaak reflexionó mientras repasaba lo que se suponía que debía suceder. ¿O qué va a pasar?
Porque, si no se hace nada para ayudar a los Jedi en este caso, hay una gran posibilidad de que muchos de ellos mueran en este encuentro. La propia fuerza estaba tratando de arreglar la línea temporal de forma indirecta, tratando de asegurarse de que las cosas siguieran yendo en la dirección que ella quiere. Sin embargo, las cosas no iban perfectamente y, en respuesta a retrasar lo inevitable, tratar de apresurarlo solo hizo que llegara más rápido. Confiar en la fuerza es una especie de arma de doble filo, ya que, si bien en general no puede hacer nada, sí tiene influencia sobre quienes la usan, especialmente sobre aquellos que son poderosos dentro de la fuerza, ya que su voluntad está dirigida aún más poderosamente por ella. Hay una razón por la que el Anakin Skywalker original se pasó al lado oscuro. Tiene más que ver con la fuerza que con el hecho de que lo subyugaran y esclavizaran cuando era niño, y luego con los Jedi, y finalmente con los Sith bajo el mando de Palpatine. Al fin y al cabo, todo era el propósito de la fuerza, y su creación fue una reacción contra lo que Palpatine, o más bien su antiguo maestro, intentó hacer. Esto condujo a la creación de Anakin y a la posterior caída de la Orden Jedi y, posteriormente, al ascenso de los Sith bajo el mando de Palpatine. Hola. Sha'ak intentó ver primero si alguien podría comunicarse con ella a través de los medios normales. Si bien algunas cosas no habían cambiado en la ciudad subterránea, el hecho de que era difícil confiar en los dispositivos de comunicación aún estaba presente, por lo que cualquier forma de comunicación normal estaba restringida o cortada por completo. Hubo un movimiento y luego un sonido que ella pudo escuchar. ¿Quién es? Soy yo. Sha'ak, gritó Sha'ak, asegurándose de proyectar su voz a través de la voz para que pudieran escucharla. Maestro Sha'ak. La voz, aunque apagada, Sha'ak pudo identificarla como más de Windu. ¿Eres tú, Windu? He venido a sacarlos de aquí y a dejar Coruscant, explicó Sha'ak. No nos iremos de aquí, y en lugar de eso, una vez que salgamos, nos dirigiremos de nuevo hacia Palpatine de una vez por todas, respondió Mace, todavía con la voz apagada. Suspirando, Sha'ak decidió que sería más fácil explicar algunas cosas una vez que salieran de allí. Está bien. Déjenme ayudarlos, pero primero, Sha'ak fue interrumpida, ya que parecía que había algunas personas adicionales rodeándola ahora. Eran los mismos o diferentes individuos Sith con los que se había cruzado Zana, lo que significa que Sha'ak ahora está en problemas. ¿Quién eres? Preguntó uno de los Sith, con voz enfermiza y abatida. Sha'ak no respondió, pero volvió a hablar con el Jedi que estaba entre los escombros. Lo siento, pero parece que hay algunas personas afuera conmigo que se interponen en mi camino. Ustedes trabajen en este lugar y yo me ocuparé de ellos. No hubo respuesta, salvo un leve sonido de los Jedi dentro de los escombros que se pusieron a trabajar para mover el enorme naufragio. Mientras lo hacían, Sha'ak dirigió su atención hacia sus nuevos oponentes. Es bueno que tenga algunos oponentes. Necesitaba saber cuánto he mejorado, ya que entrenar con Annie no me da una respuesta lo suficientemente clara. Sin embargo, viendo lo rápido que los derrotó a todos ustedes, lo que dijo es cierto, pero al mismo tiempo es una burla contra sus oponentes. Los Sith no respondieron y, en cambio, se lanzaron a matar a todos los Jedi que veían. Sus capacidades físicas los hicieron aún más fáciles. En un movimiento rápido y amplio con su propio sable de luz, Sha'ak logró girar y comprometerse a matar a muchos de ellos. Eso fue fácil. Pensó para sí misma, pero no se permitió distraerse demasiado y se concentró en asegurarse de deshacerse de sus oponentes actuales lo más rápido que pudiera. Después de todo, cada vez más personas se acercan a esta zona. Ella lo percibió. Quizás agradecería un poco de ayuda. No es que no pueda lidiar con esto por sí sola, pero sería más fácil si los Jedi se apresuraran y salieran de allí de una vez. Palpatine, dentro del templo Jedi, se está divirtiendo como si hoy las cosas fueran o deberían ir de acuerdo a sus planes. Ahora todo vuelve a la normalidad, pensó Sidious mientras repasaba todos los acontecimientos que habían sucedido hasta el momento y su ascenso hasta su posición actual en esta vida. Señor. Parece que ha habido un problema con las flotas Yu Zambon. Están regresando aquí después de haber sido derrotados por el Empíreo, pero los informes también muestran que el Empíreo también tiene una gran parte de su flota. Una persona entró, hizo una reverencia y se aseguró de ser lo más respetuosa y temerosa posible al enfrentarse a Palpatine. Todo está desarrollándose como lo había previsto, dijo Palpatine para sí mismo, en lugar de para la persona que había entrado. Puedes marcharte y enviar un mensaje a mi pueblo, a mi imperio. Estamos al borde de una nueva era.
Palpatine quiere cimentar su gobierno, y lo ha estado haciendo mediante el uso de muchos asesinos, clones creados y utilizados por él por cortos periodos de tiempo para encargarse de los líderes en posiciones que van en su contra. No había pasado tanto tiempo desde que los envió para lidiar con los Jedi y sus otros problemas, y ya estaban obteniendo resultados. Sí, señor. Esta persona parecía ser un laméculos, pues su capacidad para complacer a Palpatine estaba y está en su punto más alto. Después de que el reportero llegara y se fuera, Palpatine se quedó solo nuevamente para observar Coruscant mientras el sol se ponía en la noche. Su belleza no es exactamente incomparable, pero definitivamente es una de las cosas más hermosas para ver en la galaxia conocida. El rostro de Palpatine, viejo, arrugado y pálido como la muerte, gritaba su estado de abominación. Su presencia entera gritaba su totalidad dentro de la fuerza, pues él se imagina a sí mismo como el lado oscuro de la fuerza. Soy el lado oscuro de la fuerza. Soy el mal encarnado. Soy la oscuridad. Palpatine se reafirmó en su interior al afirmar que él es la encarnación del mal y el lado oscuro de la fuerza. ¿Sabes qué? Hace tiempo que no medito, así que tal vez debería comprobarlo. Palpatine dejó sus pensamientos allí, antes de instalarse en el interior del templo Jedi. Al ahondar en la profundidad de la fuerza, Palpatine pretendía asegurarse de que su conexión y declaración de ser la nueva y mejorada encarnación del lado oscuro todavía estuviera allí. Sin embargo, ¿qué es esto? Lo que sorprende a Sidious es que su presencia dentro de la fuerza se ha visto disminuida de alguna manera, convirtiéndolo en algo y alguien que no es tan poderoso. Sin embargo, lo que Sidious no se da cuenta es que lo están llevando en un viaje hacia su subconsciente y dentro de la fuerza misma. Parecía que tenía algo que mostrarle, y Sidious no tenía forma de oponerse a tal atracción. ¿Aún estás conmigo, Plagueis? Sí, detecto que lo estás, aunque apenas. En realidad pensé que morirías en Sojourn, y lo habrías hecho si Elud no te hubiera avisado del plan de Veruna. Y sin embargo, eso también resultó para mejor. Si te sirve de consuelo, soy honesto cuando digo que no podría haber tenido éxito sin ti. Pero ahora, no tengo necesidad dijo Palpatine mientras volvía a un recuerdo de su yo pasado, mirando la tumba de su mentor muerto. Tengo a Maul para hacer lo que el riesgo de ser descubierto no me permita hacer, mientras ejecuto el resto del gran plan. Formar un ejército, fomentar la rebelión y fabricar una guerra intergaláctica, acorralar a los Jedi y pillarlos desprevenidos. Descansa tranquilo en tu tumba, Plagueis. Al final, seré proclamado emperador. Los Sith se habrán vengado y yo gobernaré la galaxia, terminó Sidious, envuelto en el lado oscuro. Sin embargo, Palpatine regresa a esa misma oscuridad. Frente a él hay una figura tan grandiosa y poderosa con la que no podía ni siquiera compararse. ¿Quién eres?, gritó Sidious, preparándose para dispararle un rayo a esa figura oscura que le hizo sentir un miedo inmenso. Soy tu nihilidad, respondió la figura oscura, antes de que una fuerza masiva se sintiera y atravesara las defensas de Sidious, levantándolo y aplastándolo bajo el peso del empujón. Yoda, más que nunca, empezó a sentir que estaba haciendo algo mal, y al reflexionar se dio cuenta de cosas que podía hacer mejor. A lo largo de sus muchos años de vida, de práctica, enseñanza y comprensión de la fuerza junto con todos los aspectos que se incluyen bajo la luz, Yoda nunca antes se había enfrentado de esta manera con respecto a las enseñanzas de los Jedi. El código Jedi, sus propias interacciones con los demás, ya sea potencialmente como este o no, siguen siendo algo importante. Al menos así es para él, ya que ahora puede ver los errores y los aciertos cometidos por la Orden Jedi. Para sus alumnos, el elfo Yoda podía parecer muy estricto o una figura paternal, que los ponía a prueba mental y físicamente en un momento y les mostraba afecto al siguiente. Al principio, los alumnos solían estar en total desacuerdo con él, pero poco a poco llegaron a comprender sus actitudes. Entre sus colegas del Alto Consejo Jedi, era conocido por su inclinación por las travesuras y las bromas pesadas. Para todos los jóvenes Jedi, era el humilde Yoda, que ofrecía un liderazgo ilustrado y personificaba los ideales de la Orden Jedi. Un gran maestro de ese augusto organismo, era ampliamente conocido como un sabio instructor. Yoda vio muchas cosas y creyó que todas ellas eran ciertas tal como habrían sucedido. No, que habían sucedido, pero no en la faceta de la realidad en la que se encontraba en ese momento. Aunque Yoda era un líder estricto y firme, se preocupaba profundamente por la Orden Jedi. Habría estado dispuesto a sacrificar una oportunidad de ganar y neutralizar a Dooku salvando a Anakin y Kenobi cuando Dooku desató un ataque que los habría matado.
Yoda se vio también muy apenado por la caída de Anakin Skywalker y la Orden 66 que mató a casi todos los Jedi, hasta el punto de caer de rodillas. Este hecho lo lamentó en esta otra vida durante mucho tiempo, tanto que no haría nada durante el resto de su vida. Creyendo que todo se arreglaría, y sería, pero la mentalidad que Yoda tenía en este momento y en sus momentos futuros, los momentos alternativos apuntaban hacia él como alguien parecido a cuando los hombres buenos no hacen nada, el mal prevalece. También estaba dispuesto a reconocer cuando se demostraba que estaba equivocado, como lo demuestra la forma en que se disculpó humildemente con Jin, cuando este último demostró que su sabiduría única era beneficiosa, ya que había adquirido la capacidad de conservar la identidad, por haber dudado de él y reconocido que era un gran Jedi. A pesar de una serie de pruebas que demostraban lo contrario, que incluían nombres famosos como Ulic Qel-Droma, Osu Ilumi Revan, Yoda era en gran medida un tradicionalista en su creencia de que un Jedi seducido por el lado oscuro de la fuerza estaría condenado para siempre a caminar en la oscuridad. Esa es otra cosa en la que empezó a reflexionar, sea lo que le ha llevado a adentrarse en esa cueva del lado oscuro de Dagobah. Sin embargo, fue durante las guerras clon cuando en un principio creyó que ningún Jedi estaba más allá de la redención y el perdón. Incluso después de que el conde Dooku traicionara a la República y a los Jedi al cometer numerosas atrocidades como el Lord Siddharth Tyrannus, Yoda intentó persuadir a su antiguo alumno para que abandonara el lado oscuro y volviera a los caminos de los Jedi, y casi logró redimir a Dooku. Incluso cuando Quinlan Vos se deslizaba más hacia el lado oscuro, Yoda tenía fe en que el perturbado joven maestro Jedi encontraría su camino de regreso al lado luminoso de la fuerza. A diferencia de Dooku, Vos reivindicó la creencia de Yoda en la redención. Yoda se vería a sí mismo convertirse en un tradicionalista en las opiniones Jedi en muchas ocasiones, y sus juicios arbitrarios también serían defectuosos. Sin embargo, el fracaso de Yoda en redimir a Dooku, así como su incapacidad para evitar el ascenso del Imperio Galáctico, dejaron al gran maestro más hastiado que nunca. Además de la caída de la República, la Orden Jedi fue empujada al borde de la extinción por el caído caballero Jedi Anakin Skywalker, cuya caída al lado oscuro lo convirtió en el Lord Siddharth Vader. Al no haber podido proteger todo lo que le importaba, Yoda se habría desilusionado de muchas maneras y habría buscado matar a los dos señores Sith al principio. La oportunidad de redención para aquellos que abrazaron el lado oscuro ya no era una opción en lo que respecta a Yoda. Yoda se vio a sí mismo sin hacer nada, incluso en ese momento de convicción, lo que solo significaba que era alguien que no estaba dispuesto a hacer nada o que no podía hacerlo. Impotente, sin un propósito, ¿qué otra cosa se suponía que podía hacer excepto retirarse aquí, a Dagobah? Durante su exilio en Dagobah, la tiranía del Imperio y la búsqueda de Jedi por parte de los Sith durante la Gran Purga Jedi amargaron a Yoda hasta el punto de que perdió toda fe en la idea de la redención. En su exilio, Yoda no tenía ningún interés en relacionarse con el resto de la galaxia, viéndose más como un observador de los acontecimientos que se desarrollaban durante el gobierno del Imperio. Antes de su muerte prevista, habría advertido al hijo de Vader, Luke Skywalker, que cuando una persona cae al lado oscuro, su destino estará dominado para siempre por la oscuridad. Yoda hablaba una versión inusual del básico. Tendía a colocar los verbos, especialmente los auxiliares, después del objeto y el sujeto. Un ejemplo del patrón de habla de Yoda. Cuando cumplas 900 años, no te verás tan bien como antes. La mayoría coincidió en que este patrón de habla era enrevesado y, aunque parece que otros miembros de su especie, como Yaddle, tenían la misma tendencia a reorganizar las oraciones, no todos lo hacían, como Gandar Tokare. Como se sugirió, Anakin en un momento dado había señalado que Yoda eligió hablar así a propósito para que la gente tuviera que escuchar atentamente lo que decía. Por supuesto, le dijo exactamente esto a Yoda, quien no estaba de acuerdo ni en desacuerdo con esa idea. Otros factores menos importantes que caracterizan a Yoda es que más adelante en su vida caminó con la ayuda de un bastón, aunque era capaz de arrojarlo a un lado y moverse ágilmente mientras usaba la fuerza. Uno de sus bastones fue un regalo de los Wookiees. Su raro bastón Himer contenía nutrientes que podían alimentarlo si lo masticaba. También usaba una silla voladora para moverse por el templo con rapidez y eficiencia. Otro objeto exclusivo del maestro Yoda era un Blissey, un instrumento similar a una flauta de pan, que llevaba alrededor de su cuello mientras estaba en Dagobah. Durante las breves guerras clon, Yoda solía utilizar un kibuk que le había regalado una princesa Uolwarrika de Kashyyyk. También tenía un escudo único que adornaba sus aposentos.
Los orígenes de Yoda fueron secretos y nunca reveló su mundo natal a nadie. En este momento, Yoda está en un camino de seria introspección, mientras que Anakin lo había dejado aquí para que lo hiciera. ¿Qué es exactamente lo que se supone que debo descubrir aquí de nuevo? Pensó Yoda para sí mismo, siendo llevado aún más a otras partes o líneas temporales, futuros o cualquier tipo de diferencias que haya y puedan haber. A Yoda no solo se le mostraron las posibilidades del primero, sino otras que podrían resultar peores, incluso se le mostraron los defectos de los Jedi del pasado. Por supuesto, para contrastar, Yoda incluso es llevado al lado oscuro de la fuerza, donde tienen galletas. Yoda vio a los Sith tal como son, su maldad, su potencial, pero también vio a otros Sith que no son exactamente los ejemplos más brillantes y relucientes de lo que son. Todo lo que se le muestra a Yoda tiene como objetivo asegurarse de que comprenda todo sobre la fuerza y su naturaleza de dualidad. El último y definitivo lugar al que llevan a Yoda es un lugar que podría decirse que es el comienzo de los Jedi y los Sith. En la luz hay oscuridad, y en la oscuridad hay luz. Es el camino que nos sigue a todos. No seáis prisioneros de Gogan ni de Ashla. Esforzaos por vivir en equilibrio. Como nos enseña el propio Titon, es peligroso hacer lo contrario. Y el peligro está ahí, siempre. Una voz habló y Yoda se dio la vuelta para ver a un hombre humano que le hablaba. Al adentrarnos en la ciudad subterránea, nos reunimos una vez más con Ahsoka, que finalmente logró atravesar las profundidades y llegar al lugar donde se supone que debería estar. Un lugar que le permitiría, con suerte, obtener la ayuda que quería, pero al mismo tiempo también se siente ansiosa. Lo que vi en las visiones, pensó Ahsoka para sí misma, sintiéndose un poco extraña por toda la situación. Por supuesto, lo que más la angustió fue la primera y la última visión que tuvo. La primera incluía un misterioso agujero negro de algún tipo, del que sintió un inmenso miedo existencial, mientras que la otra... Creo que lo mejor sería no pensar en eso ahora y centrarnos en el problema inmediato, pensó, sintiendo que algo estaba bien y algo estaba mal en su situación actual. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que había marcas de varias cosas, lo que indicaba que había o hay algo en el área en la que se encuentra ahora. También puede sentir que en realidad la han seguido, lo que definitivamente la dejó perpleja porque estaba segura de que no era así, pero parece que está equivocada. ¿Quién eres? Sal ahora. Gritó Ahsoka, mientras también veía el Stargate cubierto por una especie de capa especializada. Muchas figuras surgieron de la oscuridad, que desde la perspectiva de Ahsoka no era tan oscura como lo sería para otros. Su vista se mejoró, atravesó la oscuridad y le permitió ver mejor a quienes la rodeaban. Les advierto a todos ahora. Regresen ahora y no enfrentarán mi ira. Ahsoka dijo esto con una voz fría y acerada, asegurándose de que su punto se escuchara alto y claro. Ninguno de ellos respondió y, en lugar de eso, se lanzaron directamente a matar. Ahsoka, preparada, encendió sus propios sables de luz, cobraron vida y comenzaron a defenderse a estas abominaciones. Dentro de la fuerza misma, están muriendo y no deberían estarlo, emitiendo una vibración similar a la de los droides vivos del Empíreo, donde sus midichlorianos están comenzando a descomponerse a un ritmo muy rápido. Mientras luchaba, esquivando y asegurándose de hacer todo lo que podía, Ahsoka comenzó a preguntarse a quién pertenecían estas personas. Ahsoka ya sabía lo que era matar, y ya lo había hecho varias veces antes, pero de todos, probablemente se la podría considerar la que menos muertes había tenido en su historial. Por eso, cada vez que derribaba a una de las abominaciones Sith, se encogía visiblemente un poco, porque era algo a lo que no estaba del todo acostumbrada ni le gustaba. Sin embargo, en muchos casos ya lo había hecho antes y también sabía por qué tenía que hacerlo. Después de unos minutos, todos pudieron sentir algo de movimiento cuando la lucha se detuvo por un momento. Lo que vino después fue una especie de estampida, tras lo cual muchos otros seres aparecieron de la oscuridad y comenzaron su propio alboroto, atacando a todos los que estaban a su alrededor. Ahsoka aprovechó esta distracción y encendió el interruptor de la puerta estelar, reavivándolo y dándole poder para que cobrara vida. Sí. Pero también no. Pensó para sí misma mientras miraba a su alrededor para ver cómo una abominación luchaba contra otra. Los Sith contra estas otras criaturas de la ciudad subterránea, seres evolucionados o involucionados que han pasado por cambios horribles al vivir aquí abajo durante tanto tiempo. Ahsoka también los mató, pero solo cuando vinieron porque las abominaciones Sith parecían tener dificultades para lidiar con esto. Había sangre y gore por todos lados, Ahsoka hizo una barrera para no ensuciarse.
Al menos quiero estar presentable ante Skiggle y después de todo, puede que haya pensado para sí misma, pero nunca lo admitiría abiertamente si le preguntaran al respecto. Cada vez había más muertes y, a medida que el portal se activaba, muchos de los habitantes, además de las abominaciones Sith, también parecían haber sentido que algo venía a través del portal. Nadie dejó de hacer lo que estaba haciendo en ese momento, pero definitivamente todos se prepararon para huir lo antes posible. Hubo incluso algunos inteligentes que decidieron abandonar la zona lo antes posible. Las cosas se han calmado, y ahora todos los que aún están con vida han sido acorralados, capturados y llevados ante Palpatine, o han estado escondidos. No todos los Jedi fueron asesinados en la ciudad subterránea, sino que fueron llevados de regreso a Palpatine y hechos prisioneros para propósitos más nefastos. Mirad, todos vosotros estáis aquí, ante mí, humillados y, sin duda, asustados, ¿no es cierto? La voz de Palpatine recorrió todo el templo Jedi mientras observaba a sus diversos discípulos y prisioneros Jedi. Desafortunadamente para Palpatine, o para la suerte de quienes tienen opiniones contrarias a las suyas, según la perspectiva, resultó que no había nadie de gran importancia entre los cautivos. Ningún miembro del Alto Consejo Jedi ni ninguno de sus ayudantes especiales que provengan del Empíreo. Palpatine no pudo evitar reírse como un loco para sí mismo, mostrándoselo a todos los que estaban capturados en el templo Jedi. Lo que le brinda la mayor alegría es diferente de las alegrías de los demás, incluso cuando supuestamente no ha terminado con sus planes en este momento. Tus compatriotas Jedi no tienen otra opción ahora que venir aquí voluntariamente y entregarse, dijo Palpatine, pero obviamente hay más en su plan que simplemente capturar a unos pocos Jedi y luego sacar a las ratas de su escondite. Los otros Sith también se unieron al humor de Palpatine, riéndose, tosiendo y tosiendo sangre porque no todas sus creaciones son reales. Desafortunadamente, no muchos de los experimentos de Darth Sidious llegarían a vivir mucho tiempo, ya que muchos de ellos morirían en cuestión de horas o días. Su único propósito en la vida era servir a su señor oscuro, Darth Sidious, y llevar a cabo su voluntad y sus órdenes, incluso si eso significaba el deterioro de sus propias vidas. Ahora, esperaremos, dijo Palpatine, mirando hacia los Jedi, sus unidades subordinadas y sus aprendices. Muchas de sus fuerzas militares tuvieron que desviarse de sus expediciones actuales al notar que su planeta principal, Coruscant, estaba siendo asediado por Dooku y una pequeña flota. Por supuesto, Sidious no se preocupó demasiado, especialmente cuando recibió noticias de que los Yuuzhan Vong también estaban llegando. Después de todo, son la clave de su éxito a la hora de frustrar, detener y dañar el poderío militar del Empíreo, mientras que el Imperio Galáctico permanece ileso y listo para atacar a todos aquellos que se opongan a él. Afortunadamente, también tengo contactos dentro del espacio UT. El Empíreo puede controlarlos como un estado títere, pero son tontos al creer que son capaces de detener cualquier disidencia desde adentro, pensó Sidious para sí mismo, creyendo que los UTs en ese momento deberían estar creando más alboroto. Lo más probable es que estén intentando recuperar sus propios territorios robados con las fuerzas que hayan podido reunir desde que fueron subyugados. ¿Qué aliados tan maravillosos son marionetas útiles? A Palpatine nunca le importan los aliados ni cosas así. Prefiere gobernarlos a todos, y una vez que pueda hacerlo, anexará inmediatamente a los UT y se colocará en el poder. Detente ahí. Libera a esos Jedi, Sith. Mace entró al edificio, junto con algunos otros. Es decir, algunos otros maestros Jedi del Alto Consejo Jedi, junto con Shaak-Ti. Otros Jedi que no fueron capturados, asesinados o desaparecieron en combate ya fueron enviados fuera del planeta y se dirigieron hacia el Empíreo. Qué amable de su parte unirse a nosotros, maestro Jedi Windu. Y mire. Trajo a sus amigos también, ¿y qué es esto? Palpatine mueve su mirada hacia Shaak. ¿El Empíreo también se está involucrando? ¿El emperador Empíreo se está aliando con los criminales renegados del Imperio Galáctico? Obviamente, Sidious está sacando el máximo provecho de la situación, ya que ha creado múltiples formas de transmitir lo que está sucediendo. Necesita fabricar pruebas de que el Empíreo se enfrenta al Imperio Galáctico y, de ese modo, aprovechar al máximo su posición de poder. Es fácil persuadir y probablemente chantajear a otros para que se pongan a su servicio contra el Empíreo, si es necesario. Pero las consecuencias emocionales deberían ser bastante significativas, ya que dentro del Imperio Galáctico, Sidious es quien controla los medios, lo que le permite retratar las cosas de la forma que quiera. Incluso aunque sus ciudadanos y su pueblo no confíen en él, de todos modos no lo sabrían mejor.
No te preocupes, Chef Palpatine, tu fin está cerca, dijo Sha'ak, asegurándose de que, aunque la escucharan, usara palabras específicas que pudieran ser interpretadas de cualquier manera posible. Después de todo, ella es otra emperatriz dentro del Imperio, y cualquier acción que tome podría dañar la reputación de la casa Skywalker de alguna manera. No es que importara mucho dentro del Imperio, pero sí importaría mucho para los que están fuera de él, ya que su reputación sería de suma importancia para atraer y jalar a los de afuera hacia adentro. ¿Y a qué te refieres con eso?, preguntó Sidious, ligeramente irritado porque se usara su nombre completo, pero no lo demostró. Ya basta de tus juegos, Lord Sith, Darth Sidious. La Orden Jedi te destruirá a ti y a todo lo que representas, liberando a la República, declaró Mace, con todos los demás Jedi listos, preparados para entrar en acción. Es así. Sidious miró a su alrededor, viendo que era cierto que los pocos Jedi que habían llegado los estaban rodeando. ¿No han aprendido ya? Mientras decía esto, guardias, droides y más abominaciones Sith aparecieron de las sombras, acorralando aún más a los Jedi en el templo Jedi. Rodeado, Mace no parecía preocupado, ni tampoco ninguno de los otros. Los Jedi capturados en el centro están siendo juzgados aquí hoy, pero parece que sus compañeros criminales han decidido colarse en la audiencia. Palpatine, que seguía haciendo uso de ese engaño, se aseguró de seguir con la fachada para la gente. ¿Los Jedi no se dan cuenta de que se acabaron? ¿Que no son más que criminales secuestradores de niños que han hecho más daño que bien? Puede que hace mucho tiempo sus métodos fueran útiles para la República, pero es obvio que han demostrado ser inútiles. ¿Por qué continuar y permitir que estos tiranos sigan como están? Sidious lo exageró, pero al mismo tiempo sus palabras eran y son correctas. Muestra múltiples artículos de medios, tanto bajo su control como fuera de él, que indican cómo el trato dado a los Jedi ha llevado a muchos desastres, incluidos los fracasos con múltiples individuos, como los Sith de antaño. ¿Por qué Palpatine no aprovecharía esto? Los Jedi no son más que una puerta de entrada a las antiguas y equivocadas formas de los Sith, que son destructivas. Mi camino es el camino del futuro. Sidious no quería una verdadera rebelión por el momento, especialmente con todos los problemas que estaban surgiendo en la galaxia. Habiendo tenido suficiente, Mace gritó: «Libérenlos ahora, Sith». ¿Amenazarme? El gran e imperioso emperador de la República Galáctica. ¿Es este el camino de los Jedi? A través del miedo y la violencia. Palpatine también está perdiendo lentamente la paciencia y preferiría llegar a tiempo al asesinato. Palpatine ha aprendido que tanto el miedo como el respeto son las mejores herramientas que se pueden utilizar en puestos de poder como el suyo. También puede que le cueste admitir que esta idea le vino de Anakin Skywalker, ya que originalmente solo utilizaba el miedo para alimentar su soberanía. Está bien. Es suficiente, susurró Palpatine para sí mismo, antes de hacer una pequeña señal, cortando inmediatamente la señal de transmisión en todo el Imperio Galáctico. Ahora. Es hora de que los Jedi mueran, pero es muy desafortunado que el gran maestro, Yoda, no esté aquí también. Eso completaría mis sueños y más. Palpatine hizo un gesto con las manos, acumulando electricidad en las palmas de sus manos antes de disparar contra Mace una vez más. Riendo de alegría, Sidious continuó atacando a Mace, pero Mace fue capaz de defenderse y esto impulsó al Jedi a moverse. Al entrar en acción, se ve y se oye una ráfaga de movimiento, aunque sea desde la perspectiva y punto de vista normales. Obi-Wan tiene otra oportunidad de enfrentarse a la Dama Sith, que parece haberse interesado por él. Junto a él está Sha'ak, que también ha tenido una experiencia interesante con Ventress. ¿Me extrañaste?, preguntó Ventress, mientras todo comenzaba a suceder una y otra vez, con un torbellino de cosas sucediendo en el fondo. ¿La conoces?, le preguntó Obi-Wan a Sha'ak. Sí, respondió Sha'ak. Parece que ustedes dos me desean. ¿Hay algo que quisieran de mí? Me temo que no puedo darles nada. Ventress encendió sus propios sables de luz, preparada para luchar hasta la muerte. Obi-Wan también encendió el suyo, preparado también para morir por los Jedi. Intenta mantenerla con vida, dijo Sha'ak de repente, lo que sorprendió a Obi-Wan. ¿Por qué? Lo mejor sería que la devolviéramos a su hogar, posiblemente encerrándola para que pudiera rehabilitarse, explicó un poco Sha'ak. Una vez que alguien se pasa al lado oscuro, Obi-Wan en este punto no era alguien que creyera en la redención, especialmente más que Yoda. No discutamos ahora.
Deberíamos ocuparnos de nuestro problema, de la forma menos letal posible. Shaq encendió su propio sable de luz, preparada para enfrentarse al mismo oponente con el que se había enfrentado hacía mucho tiempo. Una batalla, un duelo, largo, duro y peleado ocurrió no solo con Ventress siendo superada en número por Obi-Wan y Shaq, sino también en otros lugares. ¿Qué te parece esto? Palpatine detuvo su cadena de relámpagos, cuando Mace finalmente tuvo algo de espacio para respirar. Te detendrán. Debes sentirlo ahora, o tal vez no, porque ni siquiera yo puedo hacerlo, pero está ahí y está llegando, dijo Mace, burlándose de Sidious con la sensación de seguridad de sus palabras. ¿Qué podrías querer decir? ¿Es tu gran maestro, Yoda? No lo creo. Lo he sentido en la propia fuerza, ya que no se unirá a mí aquí y en su lugar está librando otra batalla propia. Si bien Palpatine no tiene el poder de ver el futuro, sí tiene cierto nivel de percepción de las cosas. ¿Y tú qué sabes? Cuestionó Mace, listo para enfrentarse a quien es potencialmente uno de los Sith más peligrosos que existen. Sé que el gran maestro lo pasará mal, pero ya sabes cómo es la fuerza. Con los Jedi, tus habilidades son débiles y sin sentido, mientras que para mí, la encarnación de la oscuridad y todo lo que es malo en la galaxia, si no en el universo, es poderoso y significativo. Toda la lucha ahora no tiene sentido, porque al final, solo yo seguiré siendo el ganador, terminó Palpatine, antes de sacar su propio sable de luz, listo para luchar contra Mace. Eres extremadamente arrogante, Sidious. ¿Qué te hace pensar que vas a ser victorioso? ¿Qué te engaña de esa manera? Preguntó Mace, jugando también con las emociones de su oponente, justo cuando Sidious estaba tratando de hacer lo mismo con él. Estoy muy al tanto de tus planes, Windu. No funcionarán contra mí. Palpatine esperó a que su oponente lanzara su ataque. Que así sea. Mace terminó de hablar y en su lugar se concentró en intentar dar el golpe mortal, pero confió en las emociones que Palpatine pudiera estar sintiendo durante este duelo para fortalecerse. Por todas partes reina la muerte, la destrucción y el caos, lo que ilustra aún más que quienes ostentan gran poder también heredan una gran responsabilidad. No en el sentido de que se les pueda atar y restringir, sino en el de que se les pueda restringir su forma de abordar todo lo que hacen. Los Jedi y los Sith están muriendo por todas partes, porque ninguno de los dos bandos se salvó de la masacre contra su enemigo jurado. El templo Jedi fue profanado y el templo Sith que contenía el nexo debajo comenzó a funcionar nuevamente, porque Palpatine lo había devuelto a la vida. Quedaron algunas pequeñas chispas, lo que llevó a Sidious a aprovecharse de tal situación para empoderarse, literalmente. Es mucho más poderoso aquí, en Coruscant, que en cualquier otro lugar. Es poco probable que intente escapar, ya que su mejor oportunidad de supervivencia también proviene del revivido nexo del lado oscuro que se encuentra debajo. Con el tiempo, seré victorioso. Final del capítulo.